Iniciamos este proyecto y su colaboración en el año 2009 entre los ayuntamientos de Irún y Hondarribia a través de Bidasoa Activa y, como decía antes, la aglomeración Sud País Basc, que agrupa a 14 municipios del País Vasco francés, donde, como digo, hemos trabajado de manera conjunta en el ámbito de promocionar el conocimiento, la competitividad y la innovación de las empresas, de las pequeñas y medianas empresas de nuestro territorio. Hemos trabajado con un presupuesto cercano a los 400.000 euros y hemos detectado y hemos trabajado en dos sectores que hemos considerado de importancia a la hora de actuar en este programa, en este proyecto, que ha sido el sector náutico y el sector agroalimentario. Como digo, ha sido una colaboración de lo público con lo privado y una estructuración sectorial que, como digo, ha pretendido implantar elementos de innovación en pequeñas y medianas empresas, en muchas de ellas sin capacidad o bien de recursos humanos o bien de presupuesto, sobre todo, como para llevar adelante, como digo, estos procesos de implantación de la innovación. Y para eso hemos estado nosotros colaborando. Este proyecto, lo decíamos antes en la jornada que se ha desarrollado, en el arranque de esta jornada que se ha desarrollado en Ficoba y que luego seguirá en el otro lado, ha permitido avanzar y consolidar las relaciones en el ámbito económico entre la aglomeración Sud País Basc y Bidasoa Activa. Nos ha dado la oportunidad de detectar cuáles son los elementos más potentes a la hora de fomentar la colaboración transfronteriza y, además, como digo, hemos detectado también proyectos de alto valor tecnológico que necesariamente requieren y lo hemos conseguido en gran medida, la implicación del sector privado y, por tanto, del tejido económico, ¿no? Creo que están sentadas las bases, y esto es más una valoración política que tanto Monsieur Laborde como Monsieur de Lara nos podrán comentar después. Creo que, como digo, asienta una cooperación transfronteriza basada en elementos innovadores, en el crecimiento sostenible, lo decía antes, en el crecimiento inteligente, apostando por el conocimiento y promocionando una economía que utilice de manera mucho más eficaz los recursos que tenemos aquí, sin necesidad de salir fuera. Bueno, yo creo que todos esos valores, a los que, como decía antes, por diversas razones, pero sobre todo de estructura, a las pequeñas y medianas empresas con las que estamos trabajando no podían llegar, nosotros creo que a través de este proyecto financiado por la Unión Europea hemos conseguido, por lo menos, sensibilizar a todo este colectivo del mundo de la pequeña y mediana empresa para que consideren que es eficaz y que es interesante trabajar con nosotros en estos proyectos de innovación. Y hay otro elemento que, como decía antes, creo que tiene valor político y es el que nos ha obligado, pero con agrado, nos ha obligado de una manera muy predispuesta por ambas partes a colaborar desde las administraciones públicas. Muchas veces hablamos de la cooperación transfronteriza en un sentido muy teórico, pero bueno, aquí estamos haciendo un balance positivo de acciones concretas que hemos sido capaces de llevarlo a cabo, primero porque hay confianza, y eso me parece que es un elemento fundamental en todos los ámbitos de la vida, pero en lo político, cuando estamos hablando de dos realidades muchas veces separadas en lo mental y no tanto ya en lo físico o en lo administrativo, es muy importante. Hay confianza y hay una colaboración estrecha en el trabajo, no solo de los responsables técnicos, sino, como digo, también en el trabajo de los responsables políticos. Y si algo va a tener de valor, y creo que en el futuro lo recordaremos mucho más que lo que lo estamos haciendo ahora, este proyecto Innomogable, ha sido que nos ha, como digo, nos ha obligado y nos ha predispuesto a la colaboración en ámbitos, bueno, que son difíciles de trabajar. No es tanto hablar de la cultura, no es tanto hablar de los idiomas, es hablar de la actividad económica, ¿no? Eso siempre tiene muchas dificultades. Nos ha puesto ante un reto y creo que lo estamos haciendo con un relativo éxito y yo realmente estoy moderadamente optimista de cara al futuro para poder llevar adelante más acciones. Me voy a quedar con esta introducción y este balance y yo pido a mis compañeros que vayamos desgranando lo que son las acciones que se han realizado en el sector agroalimentario, en el sector náutico y posteriormente podemos hacer quizás una prospección de por dónde puede ir nuestra cooperación transfronteriza, que no ha hecho más que empezar
y que yo creo que a través del programa JOCTEFA y de la Unión Europea tenemos ya hecho en la senda, y ahora lo que hay que hacer es recorrerlo con entusiasmo, como lo hemos iniciado a partir de ahora. Manuel? Laborantza mailan interesgarria izan da, ikusteko ekoizleen partetik elkarretatu die estudioa egiteko, hiriguneak estudioa interesan bat eman du ekoizle handa bat elkarretazita, eta batetik gela bat muntatzeko, asumatzeko gela bat, heldu da hemen diguiti ikusten du laborantza iraunkor bati buruz ganai dugula, eta ekoiztiak dozena bat interesatu atea die, oan estudio egin da, ingo gabe dela medio, eta bertzia, komerzializazioain gainean heldu da, nahiz eta nolaz eta ekoiztioek iten dutzun gauzak, ondotik nahitez eta berdie publikoa agertu, berdie saldu, eta hortik goiti berdu nahi dut dinamiko bat eman. Eta izan zen zerbat gurme, eskerek zuzuena intzena guen eskualdean, bi aldetako mozkinekin inak, sukaldariek parte hartuz, inagin nuen esperientzi bate aintzinean urazen saran pastu zen, sortiak emanta, nolaz eta hemengo sukaldariak, hango sukaldariak, ekoizleak elkarretatu zien, eta ikusten du dinamika hori buruz behar delagan. Hoi, pribatuak, enpresak nahitezetatik iak izanik, ikusten du dinamika hontan horoz gainetik politikoak elkar ezautzen du, elkarrean aizkian, paezek erranduana, elkar konfientzia sartzen ga, eta teknikalariak, nolaz eta teknikalariak elkar lanian aitzia, elkar ezautzia, nahi izaten du bizi luzia eza politikak, baina alde teknikalari luzio izaten du. Horrean, baitezpakoa da, oik harreman oik zabaltzia eta segitzia bide hortan. Nous avons travaillé sur le second secteur, qui est celui du nautisme et des activités aquatiques et nautiques. Et pour rappel, sur les 14 communes qui constituent ce bassin de vie transfrontalier Bidachoa, Sud-Pays Basque, nous avons 140 acteurs, 2 leaders mondiaux, Quicksilver, Tribord, un centre technologique de renommée mondiale, Technalia. Et ces 140 acteurs représentent 1300 emplois et 1,5 milliard d'euros, 1500 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Donc nous avons là une vraie dynamique, un secteur extrêmement puissant, un secteur qui est en demande d'innovation. Et nous étions il y a quelques instants dans la salle en bas avec les entreprises et on a vu une paire de dérives révolutionnaires pour le monde du surf. Savoir que dans le monde du surf, pendant 40 ans, les ailerons n'ont pas bougé. Là, il y a aujourd'hui 2-3 professionnels passionnés, amoureux de l'océan, qui ont décidé de construire des nouvelles dérives et de les distribuer dans le monde entier à partir d'une innovation soutenue par le programme que nous avons construit avec Bidachoa Activa, puisque le concours d'innovation Innov Mugabe a permis de lancer cette petite boîte qui a déposé aujourd'hui un brevet mondial. Donc on est sur une dynamique qui nous permet aujourd'hui de dire sur ce territoire, on a une véritable ambition. Une ambition sur le secteur que Jean-Baptiste Laborde vient d'évoquer, sur le secteur du nautisme également, une dimension ou une exigence et une ambition qui nous permet de nous projeter à l'international. Nous sommes sur un bassin de vie transfrontalier avec de véritables atouts, 140 000 habitants, 13 000 entreprises, 14 communes, et nous avons décidé ensemble, parce que comme le rappelait Miguel Ángel Páez, c'est bien par la base de la confiance que nous sommes en train de construire pas à pas, et depuis de quelques années maintenant, depuis 2009, entre l'agglomération Sud-Pays Basque et Bidachoa Activa, que nous construisons cette ambition partagée pour promouvoir nos entreprises et les amener à rayonner dans le secteur de l'agroalimentaire comme dans le secteur du nautisme, à l'échelon national, européen, et plus s'ils en ont les capacités. Aipatu bai balantze positiboa izan dela proiektu honek aurrera eman du aglomerazioen Sud-Pays Basque delakoaren eta Bidasoa biziriken artean ekonomia esparruko harremanetan aurrera egiteko eta harreman horiek sendotzeko izan dugun aukera, mugaz gaindiko lana goraipatu behar da ere bai, lankidetza hitzarmenak ere bai, eta nola ez balio teknologiko handiko proiektuak bertan garatu direla. Orduan proiektu hauek finkatu dira hazkunde zentzudunarekin, hazkunde iraunkorrarekin, eta hitz laburtzen lau hitzetan, Innov Mugabe proiektua mugaz gaindiko lankidetza hitza
tokiko produktuak, bertako produktuak landu dirala eta aurrera atera direla lehiakortasunarekin, berrikuntza irekiare bai aipatuko du, eta azkenien sektore eko arduratsuak kontutan izan da lortu dugula bai sektore pribatuak administrazio publikoekin, gure administrazioekin, mugako alde bateko eta besteko administrazioekin aurrera ateratzerako proiektu hauek, eta nik uste dut eskerrak eman behartzaiela guztiei, bertan proiektu hauetan lan egin duten guztiei, eta erronka oneri aurre egiteko gai izan du gerela, eta noski lan asko dago oraindik egiteko. Azken finean izan du da ezagutzen eman hemen dauden enpresak, bai bailara hontan hegoaldeko eta iparraldekoak, berez lan berdintsua egiten dutenak eta zutenak, eta ez zirela beraien artean ezagutzen. Eta orduan, harremanetan lortu da jartzea enpresa guzti hauek asko direla, eta idea azken finean da aman komunean denen artean bakoitza bere aldetik baino etekin azken finean enpresa dira, eta etekin ekonomiko handiago aterako zaiola, eta gure bailara bizi geren leku hau ezagutzera gehiago emateko. El primer protocolo de compromiso de colaboración entre la Agrosud País Basque y Bidasoa Activa para poner en marcha una serie de proyectos que se han ido completando en estos 2 años. Hablábamos de los sectores agroalimentario y náutico, está también el servicio a las personas, la electrónica, la industria creativa, la promoción del turismo, el apoyo a la creación de empresas y la creación, que esto es una realidad tangible en el día a día, de la página web bidasoasudpaisbasque.com, donde tenemos volcado mucha de nuestra actividad en común. Yo espero que en los próximos meses, una vez que también ya se han consolidado los diferentes procesos electorales en los ayuntamientos de ambos lados del Bidasoa, tengamos ya el tiempo y la dedicación para poder avanzar en esta colaboración de la mano necesariamente de los fondos europeos, que como bien se sabe, una de las prioridades que ha marcado para los próximos años de la Unión Europea está el de la promoción de los proyectos de cooperación interfronteriza, y ahí estamos muy bien situados y vamos a aprovechar esa oportunidad que se nos da, porque la financiación es parte imprescindible y necesaria para que la cooperación pueda desarrollarse, y como digo, avanzando en otros aspectos de la cooperación en lo que tiene que ver con la actividad económica, que este es un elemento fundamental para el desarrollo siempre equilibrado y sostenible de nuestras sociedades. Y hay muchos sectores por tocar, que todavía con los que no hemos llegado en la cooperación interfronteriza, y a la que yo creo que estamos obligados e invitados ambas partes a trabajar en el futuro.